Yo no he dicho que soy poeta que en el aire las compone, porque para componer debe de haber sus razones. Todos los que están pelón, ¿por qué estarán pelones? El naufragio que da inicio a la vida es una metáfora poderosa. El hundimiento del barco que quita las cadenas de la esclavitud, los negros que logran por su tenacidad ganar la orilla y fundar los pueblos de la Costa Chica. Esta es la narrativa que nos inspira hoy. Dos ideas centrales trabajamos en este texto. Por un lado, cómo a través de esa historia compartida del hundimiento de navíos de la trata esclava en varios puntos de Afroamérica, se da pie a la creación cultural de regiones afrodescendientes y que interpretamos como la victoria sobre la derrota humanitaria de la esclavitud. Por otro lado, indagaremos cómo la analogía simbólica que se establece del naufragio se pone de manifiesto en el baile de la artesa sobre una canoa volteada. No nos interesa probar si alguna vez realmente se utilizaron las canoas para este fin, por cierto. Lo que nos parece fundamental es analizar la constante referencia al mar como un cronotopo del origen, es decir, como un lugar místico y de poder, a un tiempo mortalmente peligroso y dador de vida. Por último, y no menos importante, analizaremos cómo bailar sobre la artesa, ya sea en su calidad de dominio sobre la vaquería y la referencia a sacudirse del sometimiento del amo esclavista, o el gusto de zapatear victoriosamente sobre el naufragio de la esclavitud, son acciones de la memoria ritual de los pueblos negros y del encriptamiento que experimentan en las danzas. Hemos tomado la idea de Federico Navarrete sobre la cosmohistoria, quien propone la existencia de diversos mundos históricos, todos reales y anclados en lo que nosotros llamamos naturaleza y también en lo que conocemos como humanidad, pero todos diferentes en sus formas y tiempos, en la manera en que conciben lo que significa ser humano en el devenir del mundo. Desde esta perspectiva, la de la cosmohistoria, que se opone a la historia y a la forma de hacer historia de Occidente, la cual es cronológica y desde un solo punto de vista, pueden confluir sin eclipsarse los mitos, sucesos concretos, los tiempos y las materialidades de los seres del mundo. Así entonces, la narrativa de la creación de los pueblos afromexicanos, realizada por los negros que se liberaron de la esclavitud al salvarse del naufragio, contiene su propio contexto de verdad y sentido histórico. Naufragios hubo muchos, como el que narra Aguirre Beltrán en Cuixla, del barco de Puerta de Oro, que ha dado motivo a numerosas fábulas. En diferentes puntos de la Costa Chica, esta tradición oral ha sido recopilada. Dice Vargas, la raza morena bajó de un barco que se hundió allá en el faro. Aquí hicieron familia, por eso abunda la raza morena por aquí. Sin embargo, continúa la misma autora, el continente africano no se encuentra dentro de sus referentes y no forma parte de su memoria colectiva. Sí, en cambio, su llegada a la costa por barcos cuyos restos han visto con sus propios ojos. Así pues, según Max, son 88 los naufragios de barcos esclavistas en el Atlántico o en puertos del Nuevo Mundo. Pero lo que nos interesa aquí es mostrar cómo esa historia forma parte de su idea de inicio cultural de este lado del planeta, lo cual ha sido constatado y publicado por otros autores. En este caso nos referimos a Lefebvre y Mengu Cruzmerino, quienes hacen una recopilación de la misma historia en otras regiones de Afroamérica, como es Esmeraldas del Pacífico ecuatoriano, así como las poblaciones garífunas del Caribe que celebran cada año el naufragio de un barco en San Vicente, 635, y que se hundieron frente al islote de Vecchia, 15 kilómetros al sur de San Vicente. También en Venezuela celebran el naufragio frente a Puerto Cabello del estado Carabobo, como símbolo de la libertad y llegada de los negros. Dichos autores proponen el barco como un cronotopo para la diáspora afro-latinoamericana,
aunque no en forma de naufragio, pero sí el barco como paradigma o ingrediente fundamental para las culturas negras de América. Retomando a la antropóloga Francis Sayont, en Brasil, mencionan los autores citados que en el candomblé una madre de santo hace representar teatralmente la llegada del barco negrero desde África hasta Brasil. O como dice Estefanía Capone con respecto a la iniciación en el mismo rito, él o ella no deben comunicarse con los otros presentes, excepto los iniciadores y los miembros del mismo barco o grupo iniciático, y pasan el día entero en silencio en el ronco, el cuarto de iniciación, un tipo de útero gestante del terreiro. No abundaremos en el significado del barco y por supuesto del mar como lugar de origen, pero sí es pertinente apuntar la mirada a ciertos datos que construyen este imaginario y nos permiten hacer más sólida la idea de la artesa como canoa volcada. En la Costa Chica, los parámetros de significado sobre el mar y la playa son diversos. A falta de una investigación más profunda, damos un par de detalles que nos parecen hilos que jalar de la madeja apenas vislumbrada. En la orilla de mar suceden cosas que lo definen como un lugar de poder, pues por ejemplo, un testimonio sobre nahualismo costeño narra: los hay con dos animales, pero hacen maldad, de culebra y tigre. Cuando van a las lenguas de agua y se revuelcan en la arena, se transforman en una cosa y otra. También es ahí donde los nahuales se encuentran para ponerse de acuerdo sobre las hazañas que llevarán a cabo. Asimismo, en las orillas de mar se pide la lluvia, pues se encuentran localizados una serie de lugares, pequeños montes de rocas, donde se realizan rituales de petición en el mes de mayo. Pueden ser lugares de advocación mixteca o mixta, también pueden ser morada de cristos de oro o están marcados por ser de sombra pesada. El mar poderoso es también un lugar de renovación, pues cada 1 de enero los pueblos negros de la costa se movilizan a las playas. Van por huesos nuevos. Antes de pasar al tema de la artesa, queremos recapitular lo dicho hasta ahora. El mar y los barcos son el inicio, una especie de origen, aún con la idea presente de un lugar más allá los mares de donde vienen los ancestros, un lugar poderoso que se cristaliza en las lenguas de agua, donde los seres y las cosas experimentan una transformación ontológica. El mito de la artesa. Así como acudimos a la utilidad del mito en el proceso de desestructuración de la historia monolítica, como ocurre con la tradición fundante del naufragio, también nos interesa buscar en las versiones locales el origen de la artesa como dispositivo cultural que vincula las diferentes narrativas. Podemos advertir que entre el mito del naufragio y el mito de la artesa hay una fuerte línea de continuidad. Por un lado, la conservación de elementos comunes, la incorporación de nuevos elementos culturales significativos y su entrelazamiento que resultan en una imagen poderosa. Se instaura aquí un doble movimiento, un levar anclas, resultado del desgarramiento de un territorio propio de la población trasladada y posteriormente un anclaje en nueva geografía de donde emerge la artesa y las diversas culturas negras del continente. La historia de la artesa que aquí analizamos es una versión que le fue entregada por Catalina Noyola Bruno, matriarca de la artesa, a Isaías Alanís, que retoma Vargas, en el texto que acompaña un registro musical de la artesa en el Ciruelo, Oaxaca. Dice el mito: Óigame bien, señor, en el mar no caminaba gente, nada más estaba la playa sola con todo y arena. No había nada más que agua, no había nada más que olas y agua. En la orilla andaban 4 señores de la sabiduría. Uno se llamaba Cupido, el otro Afligido, el otro Agustín y el último Salomón. Esos señores bailaban siempre en la orilla de la playa, o lengua de agua, y estudiando su sabiduría, de eso vivían. Después no se supo qué hicieron. Se desaparecieron, que si se murieron, nadie sabe. Y las hojas del papel de la sabiduría las dejaron enterradas en la arena. Como los tumbos de las olas van y vienen, uno de tantos tumbos destapó los libros, y por eso se desparramó la sabiduría. Si no, no hubiera nada,
porque las hojas del papel estaban bien enterradas en la playa. Los sabios, Cupido, Afligido, Agustín y Salomón, así las dejaron, para que no cualquiera tuviera sabiduría de entre las hojas de los libros. Mero y de allí salió la artesa, mi amor. Los señores de la sabiduría. El baile de la lengua de agua, donde no había más que arena y mar, funciona como un umbral espacio-temporal, ese vacío del mundo naciendo, el mismo que da luz a los pueblos negros de la costa a partir del naufragio. Después del umbral solitario aparecen los señores de la sabiduría, Cupido, Afligido, Agustín y Salomón. Esos 4 personajes que iniciaron con el baile silencioso son representaciones atemporales de situación, sentido, acciones y emociones, y que encajan con un universo de verdad de la historia desde la óptica local. Tratando de desentrañar el sentido de estas representaciones, acudimos a una de las tradiciones más fuertes, símbolo nuclear de la cultura negra mexicana, los versos, que se despliegan en fiesta, velorio o mayordomía, en los cuales hacen presencia los señores de la sabiduría. San Agustín y Salomón aparecen en la chilena La Sureña del dueto Pinotepa, que reza: si la mar fuera una tinta y sus olas un papel, San Agustín con su pluma, Salomón con su saber. Cupido y Salomón son representaciones comunes en muchos versos de la Costa Chica. El primero, junto con Venus, remite al amor y a las emociones. Salomón está relacionado en los versos con la sabiduría y San Agustín con la pluma, con la escritura. Afligido no aparece por algún verso, pero remite a la congoja y al sufrimiento. Veamos cómo estos símbolos juegan en estos mitos de creación. Estructura del mito. 1. Umbral. Es la situación atemporal de la liminaridad de la lengua de agua, donde a partir de la aparición de los señores de la sabiduría inician un baile. Los señores de la sabiduría se constituyen como padres fundantes, los negros esclavizados que vienen del mar, cada uno de los cuales representa algo que hereda. 2. Desaparición. Borramiento de la memoria. La desaparición de los señores de la sabiduría, que alude al borramiento de la memoria anterior al naufragio. A partir de ahí sobrevienen 2 vías posibles: la esclavitud y sometimiento o el cimarronaje. 3. Encriptación. Los papeles de la sabiduría fueron enterrados en la arena. Hay aquí un proceso de encriptación a la manera en que lo concibe Andrea Ixchiu, como el ocultamiento y protección del conocimiento, de la sabiduría, de lo que se sabe. En el baile de la artesa está encriptada una historia, un conocimiento. Al golpear con los pies descalzos y usar la barca volteada como gran tambor, se intuye la experimentación sobre esta memoria disimulada. 4. Agencia del mar. Cuando los tumbos, es decir, las olas, destapan los libros de la sabiduría, se despliega la agencia que tiene el mar como fuente generadora de vida y morada de seres sobrenaturales, tales como Maachanu y Ndoso, lugar de poder y regeneración. El mar es el ámbito del renacimiento de la cultura negra de la costa. 5. Dispersión de la sabiduría. Este movimiento al interior del mito refiere a la dispersión de los descendientes de los señores de la sabiduría y encuentra su correlato en la territorialización de la población ya asentada en el continente. Cuando se desparramó la sabiduría a partir de las representaciones de situación, sentido, acciones y emociones, la historia se enraiza al aparecer otros elementos de apropiación cultural. 6. Origen. De entre las hojas de los libros salió la artesa. Aquí se constituye lo que Siga ha llamado el gusto, un constructo colectivo e histórico, como celebración de la existencia expresada en el baile, la alegría y la transgresión de reglas, como forma particular de sistema de significaciones, una aportación fundamental de la población negra en el continente. Nace así la artesa, con música, baile y versos, con un hacerse notar en una gran caja de resonancia. Mitemas, antinomias e inversión. Existen una serie de mitemas primigenios que remiten a una serie de oposiciones resueltas en el mito. Las lenguas de agua, donde bailaban los primeros padres, se oponen con la diseminación en tierra. Los mitemas de encriptación, que por un lado refieren al entierro y por el contrario al descubrimiento de la sabiduría. También es posible visualizar mitemas de constitución que contraponen determinación y azar, puesto que tanto los primeros hombres como sus descendientes despliegan
hayan acciones, pero existen otras movidas por el azar o la agencia del mar. Los mitemas de territorialidad refieren a la contradicción mar y tierra que se expresa en la artesa misma, pues si el cuerpo remite a una panga desvolteada, su condición zoomórfica deriva de cabeza y cola de animal relacionada con la ganadería. Naufragar sobre el baile. Si la artesa es un baile sobre el origen a partir del naufragio esclavista, donde el hundimiento del barco, la liberación por esta vía y la fundación de nuevas comunidades coincide con un esfuerzo extraordinario, pues es baile de fuerza y resistencia, que suma al zapateado normal con el redoble, que es el hacerla vibrar con golpes certeros de ambos pies sobre la superficie del instrumento con una ligera elevación. ¿Qué naufragio no exige tal esfuerzo supremo, pero ahora con un gozo exultante? Todos los que están pelón, ¿por qué estarán pelones? Para todos los que están pelón, debe de haber su razón. Para saber la verdad, voy a preguntarle al viento si es por enfermedad o lo traen de nacimiento. Como me encanta la música, aún no la sé dominar. Cuando llego a los fandangos, luego me da por cantar. Y los músicos se niegan, no me quieren acompañar, no me quieren acompañar, no me quieren acompañar.